sobre algunos recursos que tienen las Biblias. Estas Biblias de papel, ¿verdad? Esto también está en el internet. Me decir, esto también está en el internet y se llama concordancia bíblica. ¿Ustedes han oído hablar de esto alguna vez? ¿Sí o no? No. ¿Han oído hablar de lo que es una concordancia bíblica? No. Debe ser. Maybe ustedes la tengan hasta en su casa. Si tienen estas Biblias, ustedes a lo mejor la tienen. Si ustedes van a la parte de atrás, casi siempre está al final. Yo digo que siempre. Está en la parte final y cuando usted la compra una Biblia, lo va a decir en los anuncios que traen las cajas y donde vienen envueltas las Biblias. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Y aquí, sí, concordancia. y ahí ves, lo tienes ahí. Casi siempre dan la explicación de lo que la Biblia tiene cuando usted la va a comprar. Ahora, ¿para qué sirve eso? ¿Ustedes saben para qué sirve la concordancia bíblica? Consultar la Biblia por capítulos, versículos, palabras o frases claves sobre toda palabra de Dios. Ajá. Es un método de consulta. Por ejemplo, vamos a pensar que usted se acuerda de un pasaje, determinado pasaje, ¿verdad? Pero usted no se acuerda dónde está ese pasaje. Entonces usted dice, ¿dónde estará la historia, por ejemplo, de la muerte de Aarón? Y usted dice, yo no me acuerdo dónde está, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora tenemos también los celulares, el internet, que hacen una búsqueda también rápida. Pero antiguamente se usaba la concordancia. Usted dice también, quiero hacer un estudio sobre Aarón. Y el personaje es Aarón, ¿verdad? Y quiere hacer un estudio. ¿Qué hace la concordancia? Te lleva a los capítulos, versículos donde está esa palabra o ese personaje. ¿Cómo se hace la búsqueda? Usted tiene que buscar en su mente las palabras principales de lo que usted quiere buscar. Vamos a pensar que estamos buscando eso de la muerte de Aarón. Entonces nosotros vamos a decir, ¿cuáles serían las palabras clave que yo tengo que buscar? Bueno, una palabra clave sería, por supuesto, Aarón, que tengo que saber cómo se escribe, ¿verdad? Más o menos. El internet lo bueno que tiene es que te rectifica la ortografía. La concordancia no te va a rectificar la ortografía, pero bueno, quizás usted pueda decir, bueno, a lo mejor se escribe con H. Pruebas con H. Si no lo encuentras con H, vas a buscar con la A. La búsqueda es por orden alfabético, como se hace un diccionario. Se parece un poco a un diccionario, pero no es un diccionario. ¿Qué va a encontrar usted cuando busca la palabra Aarón? Por ejemplo, yo busqué Aarón porque es la primera que está aquí, pero así puedo buscar. Miren, aquí dice Aarón, ¿verdad? Y abajo es todas las palabras. Bueno, estas que son de Biblia son más limitadas por causa de que no vas a tener la concordancia entera, porque si no necesitas un librón, porque las que son completas son grandes, son gordas, así tienen muchas hojas. Pero estas son, vamos a decir, limitadas porque va a resumir. Entonces, por ejemplo, va a decirnos las cosas principales de Aarón. Y usted va a encontrar ahí, cuando busque Aarón, va a decir, por ejemplo, hijo de Amram y Jocabed, de la tribu de Leví. Son los datos, vamos a decir, generales de la persona, del lugar, de la cosa que usted está buscando. Y va a venir los textos bíblicos en abreviatura. Esa es la palabra que voy a decir, abreviatura. Ahora, el cristiano se debe aprender la abreviatura. Todos los libros tienen una abreviatura. Si usted no se sabe la abreviatura, usted no entiende eso que está escrito ahí. Por ejemplo, aquí dice que en el libro de Éxodo, y viene EX, porque la abreviatura de Éxodo es EX. ¿Dónde usted encuentra esa abreviatura? Adelante. Adelante hay índices de abreviatura, generalmente están adelante, de abreviaturas. Cuando está la lista de los libros, al lado viene la abreviatura. Y entonces, por ejemplo, dice, su matrimonio y sus hijos vuelvan a estar en Éxodo 6:23. Vamos a adelantarle. Dice, él
dice, su vara florece. No sé si se acuerdan esa historia de Aarón. Y va a estar NM 178. Entonces la abreviatura de NM es números. Y así me entienden cómo funciona la concordancia. ¿Qué hace la concordancia? Te lleva a los datos principales de una cosa o de una persona o de un lugar geográfico, etcétera, o de un concepto también. Por ejemplo, si usted va a buscar amor, te van a salir los versículos que vienen sobre amor y más o menos qué trataría cada versículo. Yo lo encuentro muy bueno porque, por ejemplo, ahora mismo para hacer esta clase, yo necesité buscar concordancia porque yo estaba buscando versículos que tenían que ver con diferentes temas. Claramente yo no me los sé de memoria porque la Biblia es muy amplia, me sé algunos, pero las citas bíblicas a veces son difíciles de recordar. Y entonces, ¿qué hice? Busqué concordancia, busqué la palabra, siempre tienes que buscar las palabras principales. Por ejemplo, si dice, tú quieres buscar el texto bíblico, Dios es amor. Tú no vas a buscar la palabra es, porque esa es muy común, ¿verdad? ¿Cuáles serían tus palabras? Dios, amor. Amor. Pero como Dios viene tantas veces en la Biblia, yo me iría por amor, por la palabra menos común, ¿me entienden? Para hacer la búsqueda más rápido. Y así usted va a encontrar los diferentes pasajes bíblicos que usted necesita para hacer ese estudio o para darle ese versículo a alguien o algo que usted quiera aclarar de alguna duda, lo que sea. ¿Entendieron lo que es la concordancia? Quizás ustedes nunca habían oído hablar de la concordancia, pero sí se usan mucho los pastores, los maestros. La Biblia usa mucho la concordancia. Ahora tenemos el Google, dice, pregúntale a Google. Bueno, Google no siempre contesta bien, pero bueno, usted le hace la pregunta a Google, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Ese es un pedazo, un versículo. Yo digo, ay, no me acuerdo del resto, ni me acuerdo en qué parte de los salmos está. Pero yo digo, si subiera a los cielos, ahí estás tú, hago esa búsqueda y ahí te va a salir esos temas, el lugar exacto donde está. Realmente es una bendición. Todas las personas que han trabajado facilitándonos, se ponen a pensar cuánto trabajo hay en la Biblia, cuánta gente ha trabajado para que nosotros aprendamos la Biblia, entendamos mejor. Son gente, vamos a decir, súper consagrada a ese trabajo y realmente nos ha favorecido por años y años las concordancias bíblicas. Cada día le quiero enseñar un poquito más, una curiosidad de la Biblia, para que ustedes sepan, ¿verdad?, cómo usar la palabra del Señor. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy va a ser la doctrina sobre Jesucristo, Dios o hombre. Ok, dice lo que nos enseña la Biblia sobre Jesucristo. Nosotros ya hemos dado un recorrido sobre la doctrina de la Trinidad y todo lo que hemos aprendido de la doctrina de la Trinidad está en la palabra de Dios. Ustedes también pueden hacer su propia búsqueda para que ustedes aprendan, ¿verdad? Más. Mientras usted más lee la Biblia, más va a encontrar. Pero hoy nos vamos a centrar en la persona de Jesucristo como tal, que hemos dicho, Jesucristo es Dios. Aunque hay, vamos a decir, sectas que dicen que Jesucristo no es Dios, la Biblia está llena de ejemplos que nos enseñan que Jesucristo es Dios y merece ser adorado como Dios. También Él es hombre, fue hombre, ¿verdad? Él tuvo las dos naturalezas, algo que nosotros no podemos entender, vamos a decir, mentalmente se nos hace difícil entender que ese Jesucristo que vino como hombre tenía todos los atributos divinos y es Dios. Por mucho que uno quiera entender eso, yo creo que es difícil comprender cómo Dios se metió en el vientre de María, cómo Dios creció como un niño, cómo Dios, ¿verdad? Cómo Jesucristo estuvo dispuesto a pasar las limitaciones humanas sin dejar de ser Dios. Son cosas difíciles, pero la palabra dice que así fue. ¿Qué quisiera yo a través de esta clase? Que nosotros, todos ustedes y yo, podamos poner toda nuestra confianza en Jesucristo. Que nada nos quite, que no haya una sombra de duda en nuestros corazones cuando oramos a Dios, ¿verdad?
cuando ponemos nuestra vida en las manos de Jesús, cuando sentimos que somos perdonados por su sangre, nosotros estemos confiados de que estamos adorando a la persona correcta. La segunda persona de la Divina Trinidad es Dios el Hijo, o sea, el Señor Jesucristo. Quiero aclarar una cosa, porque yo dije la segunda persona de la Trinidad. Cuando decimos primera persona, segunda persona o tercera persona en el caso del Espíritu Santo, nosotros no nos estamos refiriendo a grados, ¿verdad? Vamos a decir, a que el Padre sea más importante que el Hijo porque decimos la primera persona o la segunda, sino que estamos nombrando los tres que componen la Trinidad. Dice, Él es el Hijo de Dios, o sea, Él es el Señor Jesucristo. Nosotros vemos en la Biblia que Jesús tiene muchos nombres. Varios de estos nombres son, o sea, uno de estos nombres son Hijo de Dios y también Hijo de Hombre. ¿Por qué Hijo de Dios y Hijo de Hombre? Porque Hijo de Dios por su divinidad. Hijo de Hombre porque nació de una mujer. Y todas las características de un ser humano. Ahora, Él es el tema principal de la Biblia. Jesucristo es el tema principal. La Biblia nos describe a Jesucristo con atributos que solo Dios puede tener. Y vamos a empezar con el tema de que Jesucristo es Dios. ¿Por qué Él es Dios? Porque la Biblia dice que Jesucristo es santo y hay un solo ser santo. ¿Quién es el único santo? Dios, ¿verdad? Dios. Jesucristo todo lo puede. ¿Quién es el único que puede hacer todas las cosas? Dios. Jesucristo está en todas partes. Y eso únicamente Dios puede hacerlo. Jesucristo todo lo conoce. ¿Quién es el que sabe todas las cosas? Él. Y yo les pongo aquí como una curiosidad. ¿Pueden decirme cuál palabra es sinónima de la palabra todo lo puede? A ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan de que se lo... Omniconsciente. Omnipotente, ¿verdad? Y que está en todas partes. Omnipresente. Que todo lo conoce. Omnisciente, ¿verdad? Son las palabras que vimos en las otras clases. Vamos a ir desglosando, ¿verdad? Por cada punto donde la Biblia dice esto. Voy a cambiar aquí porque no puedo ver. Acá. Eso. Vamos a empezar con la primera característica. Como Jesús es Dios, Él es santo, y eso lo dice en Hechos 3:14. Y vamos a leer estos versículos, Marcos 1:24 y 2 Corintios 5:21. Dice Hechos 3:14, mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que os concediera un asesino. ¿A qué se refiere este versículo? ¿Quiénes repudiaron al santo y justo? ¿Y quiénes pidieron, en vez de que se matara al asesino, que muriera al justo? A ver, el Señor, ¿verdad? Jesucristo. Los judíos repudiaron a Jesús siendo bueno, ¿verdad? Él no tenía pecado para morir. ¿Quién murió en lugar del asesino? Murió Jesús, ¿verdad? Murió Jesús. Bueno, otros dos murieron al lado de él, pero iban a soltar un preso, ¿verdad? O matar al asesino. Soltaron al asesino y mataron a Jesús. Dice Marcos 1:24, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y estas palabras quizás ustedes no sepan dónde está, pero si leen el capítulo completo, esto le están diciendo los mismos demonios. Los demonios le están diciendo a Jesucristo, nosotros sabemos lo que tú quieres hacer con nosotros, destruirnos. Nosotros sabemos que tú eres el Santo Hijo de Dios, ¿verdad? 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En este versículo dice que Jesús nunca hizo pecado. Jesús no fue pecador. Hay muchas ahora, vamos a decir, hasta películas que son, yo digo que son una blasfema contra Jesucristo, que dicen que Jesús se enamoró, que con María Magdalena y tenía como una relación con ella
y otras cosas, ¿verdad? Que han dicho de Jesús, pero Jesús nunca, no porque enamorarse sea un pecado, sino que Jesús no tuvo, vamos a decir, relación con ninguna mujer. Él no vino a eso. Jesús vino a morir por nosotros y Él nos dio un ejemplo correcto, ¿verdad? De justicia. Vamos a seguir y la próxima característica que nos hace pensar que Jesucristo es Dios es que todo lo puede. Y vamos a ver en Juan 10, 28 al 30 y 1 Corintios 15, 57 y Hebreos 1, 3 y Apocalipsis 7 y 8. Hay varios versículos. Hay muchos más, ¿verdad? Que nos dicen cómo Jesús tenía poder sobre todas las cosas. Dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerá, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las podrá arrebatar. El Padre y yo somos uno. O sea, ¿quién es el único que nos puede cuidar y librarnos, verdad, de cualquier situación si Él quiere? Dios. Solo Dios, ¿verdad? Y Él dice, el Padre y yo somos uno. O sea que Dios, Jesucristo, nos puede guardar de cualquier persona que nos quiera arrebatar de las manos de Dios. Primera de Corintios 15, 57 dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos victoria nosotros cada día de nuestros pecados, de nuestros errores? Solamente porque Jesucristo nos capacita para la victoria. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. ¿Quién es el único que puede sentarse en la presencia de verdad de Dios allí? Dice, por encima de todo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. ¿Quién es el único? Jesucristo, ¿verdad? Él está sentado allí en la presencia de Dios. Apocalipsis 1, 7 y 8. He aquí que viene por las nubes. Todo ojo lo verá. Y los que lo traspasaron, ¿se acuerdan? Lo traspasaron porque a Jesús lo traspasaron con una espada. Dice que aún esas personas que lo mataron, lo verán. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán. Los linajes quiere decir todos los países, todas las razas, por causa de él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Ahí lo dice bien claro. Entonces, dice que ellos se lamentarán, los judíos se lamentarán por causa de él. O sea, únicamente Jesucristo puede hacerse ver en todas las naciones. Nosotros, para que nos vean en todas partes, tenemos que ir a las cámaras, al televisor, al internet o algún medio así. Pero ¿cómo hará Jesús esto? De que toda la gente lo vea. No sé cómo lo hará, pero dice la Biblia que lo hará. Y también dice que él estaba al principio, el alfa y la omega son la primera y la última letra del alfabeto. Él estaba en el principio y él estará en el fin. Y él, al final, ¿cuál es la palabra que lo describe? Todopoderoso, que significa omnipotente Dios, ¿verdad? Entonces, si hay alguna persona que dice Jesucristo no es Dios, ¿qué usted le contestaría? Cualquiera de estos versículos o otros muchos más que nos dicen que Jesús tiene características de Dios. La próxima, Él es omnipresente y puede estar en cualquier parte. Mateo 28, 20. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo es posible? Desde que se escribió esto hasta que estemos en su presencia o cuando ya el Señor termine todas las cosas. ¿Quién es el único que puede existir siempre? Dios. Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el espíritu es vida a causa de la justicia. Dice que aunque un cuerpo esté muerto por causa del pecado, el Señor puede vivificar ese cuerpo a causa de su justicia. O sea, Dios puede estar en una persona, vamos a decir, en cualquier condición, siempre el Señor está. No sé si a ustedes les ha pasado, me imagino que sí, ¿verdad? Cuando han pasado
situaciones duras, en el diario vivir, en todo cómo el Señor se hace sentir. Porque vamos a ver la otra característica dice Jesucristo es omnisciente, quiere decir, Él conoce todas las cosas. Cuando nosotros leemos los evangelios, que comenzamos a leer la historia de Jesús, cuando Él sabía lo que pensaba la gente, ustedes han leído esas partes, ¿verdad? Jesús conocía los pensamientos de sus enemigos. Antes de que ellos ya iban a decir algo, el Señor sabía lo que ellos querían hacer, lo que tenían planeado. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. O sea, ¿hay algún pensamiento que se escape del conocimiento de Dios? Nada. No, ¿verdad? Dios conoce, yo puedo estar frente a ti y tú no sabes lo que yo estoy pensando. Ni yo sé lo que ustedes están pensando ahora. Pero el Señor sí sabe lo que hay en nuestra mente ahora. Dice Colosenses 2, 2 y 3, la Reina Valera, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pues hay un versículo en la Biblia que dice, si tienes falta de sabiduría, ¿a quién se la tienes que pedir? A Dios, y Él te la dará en abundancia, porque Jesucristo conoce todas las cosas, los misterios, las cosas escondidas. ¿Y qué Él quiere? Dice que Él quiere que nosotros también alcancemos las riquezas de pleno conocimiento de Dios. O sea, no se quedó con su conocimiento solo para Él. Él comparte su conocimiento para que nosotros disfrutemos también de esa sabiduría y de esa omnisciencia de Dios. Vamos a seguir con la próxima y otra cosa que la Biblia nos dice, ¿verdad? Que Jesucristo es Dios porque hay cosas que únicamente Él las puede hacer por ser Dios. Y una fue la creación, y de eso hemos hablado. Jesucristo participó de la creación y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, nos dice, empieza el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y después dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Jesús, que es el verbo, porque así empieza Juan, participó cuando Dios estaba haciendo todas las cosas, ¿verdad? Estaba Él formando todas las cosas, Él estaba ahí. Colosenses 1, 16, 17 dice, porque en Él, y si miramos los versículos atrás, ese Él se refiere a Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Yo creo que ese versículo está bastante completo, porque únicamente Dios puede hacer todas las cosas visibles e invisibles, las que están arriba, las que están abajo, las que son, ¿verdad? Cuando dice principados, potestades, se refiere, ¿verdad? A todo vamos a decir, este mundo angelical que Dios creó. Dice que todas estas cosas Él las hizo Él, pero los hizo para gloria de Él, para disfrutarla. Y Él estaba antes que todas las cosas existieran y ahora que existen, Él las mantiene. Me gusta mucho ese versículo porque es bien aclaratorio para si alguien duda de que Jesucristo es Dios. Vamos ahora a algo que Jesucristo solo puede hacer y es perdonar los pecados, y eso es lo que más le agradecemos nosotros al Señor, que el Señor perdonó y perdona y perdonará, ¿verdad? Nuestras faltas y pecados. Hay varios pasajes, pero vamos a leer, yo creo que este es, no puse la cita, porque es algo de Mateo, parece que copié las otras citas, pero no, después les digo cuál es la cita de esa de Mateo. Y dice, entonces entrando Jesús en la barca, porque estos son los otros pasajes paralelos, en Marcos y en Lucas. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y eso no pasó esa única vez, ¿verdad?
muchas veces que Jesús sanó, primero le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, ofende a Dios. Y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, digo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa y la gente al verlo se maravilló. Vamos a seguir con la próxima y Jesús puede también dar vida y resucitar y eso únicamente lo hace él. Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea, el único que puede resucitar es Jesús. Dice Juan 6:39-40, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dios nos resucitará, ¿verdad? Jesús nos resucitará. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a decir que el día de la resurrección es el día más esperado por los cristianos, porque dice la Biblia que todos los muertos en Cristo resucitarán. Nosotros a veces tenemos miedo, ¿verdad? A pensar que nos haremos polvo, pero el Señor de ese polvo sacará nuevos cuerpos para nosotros, para que vivamos eternamente con Él. Vamos a seguir con el próximo slide y el único que puede juzgar a todos los hombres es Jesús. Se ha de ser el juez de todos los hombres. Juan 5:22 y 2 de Timoteo 4:1. Dice Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo. Y después dice el otro, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, el único que puede juzgar a las personas es el Señor Jesucristo. Por eso nosotros sabemos, ¿verdad? Son evidencias que nos hacen ver que Jesucristo es Dios. Otra cosa que solo Jesús, vamos a decir, puede recibir la gloria, ¿verdad? El honor de Dios, Jesucristo lo recibe. O sea, cuando fue adorado, Jesucristo recibió adoración. ¿Se acuerdan cuando el Señor hizo el milagro allí delante o sea, cuando Él resucitó, vino Tomás el incrédulo y no creía la resurrección, entonces le enseñó sus manos, le enseñó su costado. Y cuando él vio que de verdad era Jesús, porque vio las marcas de la resurrección, de la crucifixión, perdón, dijo, mi Dios, y se arrodilló allí delante del Señor y lo adoró. Pero los discípulos también adoraron a Jesús en varias situaciones diferentes. Y Jesús dice la Biblia que al final recibirá toda la gloria y todo el honor, ¿verdad? De todos los que creen y los que no creen. Dice, toda rodilla se doblará delante de Jesús. Dice Juan 5:22-23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Fíjense que se usa la palabra como, porque es de igualdad. Como mismo honran al Hijo, honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y eso está claro para el que niegue que Jesucristo es Dios. Si tú no honras a Jesús como Dios, tampoco tú respetas al Padre, porque ellos son uno, ¿verdad? En la Trinidad. Dice, Jesucristo tiene nombres o títulos divinos, títulos de Dios. Dice, perdón, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este verbo con mayúscula que se refiere a Dios, ¿quién era? Jesús. Dice, Jesús era el verbo y él estaba al principio con Dios y él es Dios. Otro nombre que tiene Jesús, ¿verdad? Que nos hace ver que él es Dios. Bueno, sabemos, como les dije al principio, que él es conocido como hijo de Dios, también como hijo de hombre, pero esta frase hijo de Dios se repite, dice que aproximadamente 40 veces en la Biblia.
Y vamos a usar una de las 40 que hay aquí, Mateo 8, 28 y 29, dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, porque ellos saben que cuando Jesús los enfrentaba, era Dios que lo estaba enfrentando. Por eso ellos salían huyendo, ¿verdad? Solo Dios puede sacar un demonio de una persona. Jesucristo solamente puede hacerlo. Otro nombre de Dios es santo. Jesucristo es llamado santo y también Señor de la gloria. Y vamos a verlo en Hechos 3:14, dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Bueno, ya esta la usamos ahorita. Y también 1 Corintios 2:8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Y nosotros cuando estamos en la iglesia y cantamos y alabamos al Señor, ¿qué hacemos? Le damos gloria al Señor, ¿verdad? Con nuestras canciones, con nuestra alabanza, con nuestras voces, con nuestro testimonio. Nosotros estamos alabando al Señor como Dios. Jesús es Dios porque ha cambiado mi vida. La única persona que puede cambiar a un individuo es Dios. Y es Jesús porque nosotros hemos creído en Él, hemos puesto nuestra confianza en Él y ya no somos los mismos de antes. Ya no pensamos igual que antes. Ya no decidimos igual que antes. El Señor ha cambiado hábitos en nuestra vida, malos hábitos. Ha cambiado nuestro pensamiento por sus pensamientos. Y vamos a decir que si nos pusieran una fotografía del antes y el después, se viera un cambio rotundo y eso solamente puede hacerlo Dios. Entonces, espero que sea de bendición para ustedes esta clase. Y siempre recuerden, Jesús tiene dos naturalezas. La naturaleza divina, que es la que hemos visto hoy, y en la próxima clase vamos a estudiar la naturaleza humana de Dios. O sea, como a pesar que Él no renunció, vamos a decir, a su divinidad, Él aceptó la humanidad, ¿verdad? Porque dice que Él fue tentado igual que nosotros en todas las cosas. Y para ser tentado igual que nosotros en todas las cosas, Él tenía que tener carne y hueso como nosotros, para sentir las tentaciones que nosotros tenemos, para sentir los dolores que nosotros tenemos, para sentir la angustia que nosotros pasamos como ser humano. Pero Él lo hizo por amor a nosotros. Entonces deseo que el Señor les bendiga y bueno, ustedes sigan leyendo la palabra y sigan profundizando en esto. Y cuando ustedes oren con toda confianza que están orando o estamos orando a la persona correcta, a la persona de Dios, ¿verdad? Oramos al Padre, pero es a través de Jesucristo, que es el único camino que nos lleva al Padre porque Él es Dios.